30 minutos. Les quiero recomendar hoy que lean y que difundan la nota que escribieron nuestros colegas Mariano Parada López y Cristian Carrillo y que está en el Destape, cuyo título es "Mientras presionan para subir tarifas, Cablevisión y Fibertel duplicaron sus ganancias en dólares en pandemia". ¿Qué significa esto? Que las dos empresas del Grupo Clarín, que están agrupadas en una firma que se llama Cablevisión Holding, pero para que ustedes lo entiendan, es el Grupo Clarín, en el primer trimestre de este año, o sea, de enero a marzo, ganaron 9.900 millones de pesos. 9.000 millones de pesos para hacérselo redondo. Ganaron. Pero ya ese dato sería bastante alarmante. Ahora, lo compararon los compañeros con lo que ganaron en el mismo periodo del año pasado, porque así se compara, año a año, ¿sí? Mismo periodo de 2021 a mismo periodo del 2020. Y en el 2020, ¿sí?, habían ganado 2.700 millones de pesos, lo cual ya era un montón. Ahora, pasaron de ganar 2.700 millones de pesos en 3 meses a ganar 9.000 millones de pesos. O sea, un 224% más en pesos. Ahora, ya llega alguno que dice, pero en pesos no, mírenlo en dólares. Bueno, hicieron Cristian Carrillo y Mariano Parada López el cálculo en dólares. Y les da que en el 2020... con el dólar contado con liqui están tomando a 89 pesos, ¿sí? Habían ganado 31 millones de dólares en el primer trimestre del 2020 y ganaron 61 millones de dólares en los primeros 3 meses del 2021. O sea, casi un 100%, casi duplicaron las ganancias en un mismo periodo. Ahora en pandemia, y de enero a marzo del año pasado no había pandemia. No había pandemia. O sea, mientras el Grupo Clarín logró un fallo judicial que frena el DNU en el cual se establece cuál tienen que ser las tarifas de los servicios que da el Grupo Clarín, que son telefonía, internet y cable. Y lo frenó. Mientras el Grupo Clarín te cobró de más, ¿sí? Porque el gobierno había autorizado una suba del 5% y cobraron entre el 15 y el 20%. Y mientras el Grupo Clarín no devolvió, además, esa plata, y mientras los dueños del Grupo Clarín, que son los que se llevan esta ganancia, que son Héctor Mañeto, Lucio Pagliaro, los hermanos Aranda, los hijos apropiados de Ernestina Herrera de Noble, mientras se llevan estas ganancias y no quieren pagar el aporte a las grandes fortunas, tienen una ganancia que se triplica en pesos y se duplica en dólares en medio de la pandemia. Todo esto es información pública, Todo esto es información que el Grupo Clarín informa a la Bolsa Porteña y que a la Comisión Nacional de Valores, y que cualquiera de ustedes puede ingresar y ver y publicar. La diferencia está en el cagazo que le tienen. Y yo ayer, cuando vi esta noticia que publicaron Mariano Parada López y Cristian Carrillo, fui a revisar todos los beneficios que ha tenido el Grupo Clarín a lo largo de la pandemia. Y se los voy a repasar rápido, uno por uno, porque los hemos publicado todos en el Destape. Por ejemplo, en abril del año pasado, nosotros revelamos en el Destape que Macri le condonó a Clarín 147 millones de dólares en la asignación de frecuencias de celulares. Tenían que hacerle un descuento, le descontaron 147 millones de dólares y hay una auditoría hecha por el gobierno de Macri que dice que no hay ninguna justificación para ese descuento. 147 millones de dólares. Eso todavía no se revisó. Eso el ENACOM todavía no lo revisó. Primer regalo. Segundo regalo, en abril, también del año pasado, informamos que Clarín atacaba la oferta del gobierno por los bonos de deuda. ¿Saben por qué? Porque tenía bonos de deuda. Y después les voy a decir exactamente cuántos. El 28 de abril del año pasado, contamos en el Destape que Clarín iba a pagar los sueldos en cuotas. En cuotas pagó Clarín los sueldos, pese a estas ganancias millonarias que les estamos contando. Por ejemplo, que el año pasado ganaron, en el primer trimestre del año, 2.700 millones de pesos. Pero aún así pagaban en cuotas. Pero aún no llegó a lo mejor, esperen. A los 2 días, el 30 de abril, encontramos que Clarín pagaba los sueldos en cuotas, pero se estaba repartiendo 800 millones de pesos entre sus accionistas de ganancias. O sea, los laburantes le pagaban cuotas, los accionistas se repartían en abril del año pasado 800 millones de pesos en cuotas. En mayo del año pasado encontramos en los balances de Clarín, también públicos, que sus ganancias habían aumentado un 168%. En pandemia. 168%. Ahora encontramos más, Ahora encontramos más. Un 224% aumentaron las ganancias. ¿Qué más encontramos del Grupo Clarín? A mediados de mayo,
Berbisky publicó que Clarín había fugado 650 millones de dólares en los últimos 4 años de la gestión de Mauricio Macri. O sea que no solo la juntaron, sino que la fugaron. A fin de mayo del año pasado, publicamos en El Destape que Clarín repartía ganancias, pagaba los sueldos en dólares y se habían repartido, según los balances de Telecom, 300 millones de dólares. Eso están los balances de Telecom. Se repartieron 300 millones de dólares en 2019. De dólares en una Argentina en pesos y sobreendeudada. En agosto contamos algo que molestó mucho a Mañeto y a sus socios, y es que el grupo Clarín estuvo en una semana detrás del 48% de las operaciones vinculadas a la suba del dólar contado con liqui. Una maniobra que les insumió 2.400 millones de pesos y que forzó una devaluación del 4%. O sea, Clarín en una semana pudo jugar con 2.400 millones de pesos y forzar una devaluación del 4% la misma semana que convocaba a una movilización anticuarentena. Todo eso lo hizo en una semana. Después, en agosto, publicamos que el Grupo Clarín tenía 117 millones de dólares en bonos de deuda. Eso sale de los documentos del Grupo Clarín y por eso atacaban el acuerdo de la deuda, porque tenían 117 millones de pesos ellos. En septiembre publicamos que Horacio Rodríguez Larreta le regaló a Clarín un predio a precio Billy por 30 años. Es el predio donde funciona Canal 13, ahí abajo de la autopista, en la 9 de julio. Se lo regaló a precio Bill, por lo que salen un par de segundos de publicidad, por 30 años. Horacio Rodríguez Larreta. Digo, cuando preguntan por qué Clarín cubre a Rodríguez Larreta, no es solo pauta, son estas cosas también. En septiembre contamos que Mañeto logró un fallo judicial para que el Estado no pueda controlar la fusión Telecom Cablevisión. O sea, que ellos se fusionaron, pero la justicia dice que el Estado no puede controlar esa fusión. En noviembre publicamos que en plena pandemia Clarín repartió de nuevo 430 millones de dólares. 430 millones de dólares repartió Clarín en noviembre. Y también contamos en diciembre que volvieron a repartir 167 millones de dólares entre sus accionistas. ¿Sí? A todo lo anterior, ¿sí?, le hay que sumarle lo que recibe de pauta. En el año 2020, Clarín recibió cerca de 500 millones de pesos de pauta, recibió más de 100 millones de pesos por el programa ATP, que es un programa que hizo el gobierno nacional para pagar los sueldos en un montón de empresas, entre ellas el diario Clarín y Radio Mitre. O sea que pasando en limpio, en pandemia, todo el año pasado, Clarín repartió ganancias en dólares, pagó los sueldos en cuotas, recibió ayuda del Estado para pagar esos sueldos en cuotas, recibió ayuda o beneficio del Estado a través de la pauta oficial y recibió fallos judiciales para que el Estado no pueda controlar nada y además falta revisar esos 147 millones de dólares que Macri le regaló por la asignación de los celulares. A todo esto, hace pocos días, también lograron un fallo judicial para que el Estado no pueda controlar los precios de lo que proveen. Y además no quieren pagar el aporte a las grandes fortunas. Y además, y esto termina, la última nota de ayer, que han ganado en lo que va del año un 224% más que en el mismo periodo del año pasado y duplicaron sus ganancias en dólares, en plena pandemia. El Grupo Clarín con ustedes. Ahora, yo vuelvo a decir lo mismo. Si el Grupo Clarín sigue siendo un problema, el problema ya es nuestro. Y no va a haber ninguna reforma judicial, ninguna reforma económica, ni nada que sea posible sin una reforma de un sistema de medios, en la cual la principal actor no deje de ganar en dólares y no deje de tener fallos judiciales que lo hagan estar por...